conèixer la història d'una dona absolutament fascinant. Va ser actriu, cantant, no sé com dir-ho, va ser en el segle XVII, no sé, com Malú, Marisol, a lo millor actriu i cantant, no sé, molt, molt famosa. Va ser coneguda com la Calderona i, en efecte, va ser el personatge històric que va donar nom a la Serra Nord de València. Bueno, això ho hem sabut gràcies al treball prolijo que ha fet l'autor d'aquest treball biogràfic al voltant de la Calderona, que és una autèntica passada. Un treball de documentació minuciós que ara es trasllada a este llibre que conta una història apassionant d'una dona que alçava passions i que anem a conèixer un poquet més. Sobretot aquesta història en la que es crea la llegenda que finalment deriva en que la nostra benvolguda Serra de la Calderona tinga ese nom. El autor es David Coronado. Bienvenido, David, a nuestro programa. Bueno, ¿quién era María Calderón, la Calderona? La Calderona fue un personaje histórico que existió, que fue cantante y actriz en el Madrid del siglo XVII, que, voy a hacer un poco de spoiler, aunque luego me riñen, tuvo un hijo con el rey, y la metieron monja en un convento alejado de la corte, y cuenta la leyenda que se escapó del convento y apareció aquí en los Montes de Valencia como bandolera. Incluso se dice que llegó a tener una fonda. Vale. Entonces, pero no se sabía esto que era este personaje histórico el que daba nombre a la Sierra Calderona. Creo que tú has tenido que hacer un trabajo localizando algún mapa bien antiguo en el que, digamos, está esa prueba histórica que es así, ¿no? Sí, hay un mapa que está en la Biblioteca Nacional. Es un mapa poco conocido y en el que aparece Monte La Calderona, y es un monte que estaba cerca del Garbí, bueno, el Pico del Águila, toda la zona que está al sur de la Sierra Calderona. Qué maravilla. Bueno, esta mujer, ser actriz de teatro y cantante en el siglo XVII en Madrid, yo creo que es algo así como ser actriz de Hollywood, porque en ese momento las actrices levantaban pasiones y, como estábamos comentando, llegó a ser amante de Felipe IV. Exacto. Cosa que no contentaría mucho a la reina, digo yo. Exacto. De hecho, se cuentan en el libro anécdotas de la enemistad que había entre la Calderona y la reina. La reina intentó echarla del balcón de la Plaza Mayor y el rey le construyó un balcón que todavía existe y se puede ver en Madrid. Y tuvieron un hijo. ¿Quién? Sí, claro, la cosa es que como, claro, has dicho lo del spoiler, ya nos hemos quedado un poco así a ver qué es lo que podemos contar y qué no, de quién es, quién fue ese hijo y lo extremadamente importante también para la historia de España que ha sido, ¿no? Bueno, pero esto no lo cuentes, está en el libro de historia. El hijo de la Calderona fue don Juan de Austria, que llegó a ser regente de Carlos II y, bueno, firmaba paces, echó a la reina madre de palacio, vamos, realmente fue el primer ministro a final del siglo XVII. O sea, realmente se le trató a este hijo con un cuidado especial, ¿no? Sí, sí, era príncipe. Se le preparó. Los mejores humonistas y teólogos lo educaron, lo educó una familia noble. A la Calderona, mientras tanto, pues la tenía en un convento encerrada, porque según en aquella época, en aquella mentalidad, una mujer que había regalado su amor al rey no podía compartir ese amor con otro hombre. Entonces... Madre mía, qué historia. Es por esto que claro. dicen que la Calderona, bueno, la encierran en un convento y la obligan a ser monja y a no poder, por lo menos, continuar con esa historia de amor que a mí me parece... Sí, sí. Yo me estoy imaginando al rey muy enamorado, porque claro, un hijo con ese talento y una mujer además con ese... Sí. Óigame, con ese carácter. Incluso creo, cuéntalo si esto... Claro, ya me he quedado ahí con el spoiler que cuento y que no. Hay una canción, digamos, su más gran éxito, ¿se puede escuchar hoy en día? Mira, hay una lista de Spotify que es la-Calderona y sale la canción que cantaba la Calderona en su época, cantada ahora por una soprano, y el resto de la música que sale en la novela. En la novela hay mucha música de baile barroca. Entonces me voy a Spotify y es la-Calderona. Ya está, digamos, la banda sonora, digamos, de esta historia, en la que hay también, como dices, hay parte novelada, hay parte de leyenda y hay parte de realidad. Mezclas un poco, juegas un poco a todo, ¿no? Realmente la libertad de una novela es que puedes poner la ficción que tú quieras, donde tú quieras, aunque en este caso la parte documentada, lo veréis enseguida, está muy documentada y es muy rigurosa. Luego hay una parte de leyenda, que sobre todo al final, y cuando uno lo lee se da cuenta de que está contado de otra forma y es una leyenda y es muy bonito y acaba en todo lo alto la Calderona, en el Garbí y bueno...
No cuento más. Ahí acabaremos haciendo un spoiler. No sé si preparando este trabajo, David, tú te has pateado la Calderona, has preguntado un poco a los vecinos de allí de toda la vida. ¿Esta historia a ellos les ha llegado o les sonaba de algo? La verdad es que no, muy poca gente. Me han llegado a contar otras leyendas de pues, una pastora que había en la sierra que se escapó de su casa e intentó meterse en el convento de Portaceli, pero esta historia es muy desconocida. De hecho, la denominación de Calderona se rescató en los años 60 gracias a los excursionistas y al centro excursionista que reivindicó la sierra, empezó a abrir rutas y a poner en valor en la sierra. Pero sí que se llamaba Monte Calderona, o la zona sur de lo que es actualmente la sierra, se le llamaba la Calderona en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya era una toponimia consolidada. Y lo demuestras con ese documento que estabas comentando. No sé si era tan guapa como la mujer que aparece en la portada de la novela, pero desde luego nos imaginamos a una mujer con una enorme personalidad. Hasta donde se pueda contar, ella cuando estaba embarazada de su nene, Juan de Austria, estaba actuando en Valencia. Porque estaba de gira. ¿Cuál es la vinculación, digamos, con Valencia, más allá de la leyenda como bandolera en la sierra? Vale. No fue el primer bastardo que tuvo Felipe IV, y como ya sabían lo que hacían a las mujeres que habían tenido un hijo con el rey, se lo lían, y según la novela, mi tesis es que la Calderona huye de Madrid y se enrola en una compañía que es la compañía de Andrés de la Vega y Amarilis. Amarilis era la gran actriz del siglo XVII en España, un personaje carismático y muy importante. Y estuvo con esta compañía en el verano e invierno de 1628, actuando en la Casa de Comedias de la Olivera, que está cerca de la Universidad de Valencia. Ahora el edificio ya no existe, lo destruyeron, pero ahí estuvo actuando la Calderona. Ahí dejó su rastro, como vemos por aquí por Valencia. No se ha podido documentar cómo murió ni cuándo. Hay un problema. Yo cuando fui al convento me contaron que en la guerra contra los franceses, en el siglo XIX, los franceses quemaron el convento y gran parte de la documentación pues, se destruyó. Existe una carta que da origen un poco a la leyenda. En el libro se cuenta muy bien. Como la corte pagaba unos 1.000 reales al año por mantener a la Calderona en el convento, hay un año en el que en la corte se rumorea algo y le piden explicaciones al obispo de Sigüenza. Y el obispo de Sigüenza va al convento y escribe una carta muy misteriosa y muy lacónica en la que explica que la Calderona, la que dicen que es la madre de don Juan de Austria, ha dejado de ser abadesa y se ha hecho elección de otra. Punto. Sin decir dónde está, ni Sin qué decir que ha pasado con muerto. ella. Es posible que haya muerto, pero ¿Cesó o la cesaron? seguramente. Llegó a ser abadesa, madre Y mía. tanto. Hasta donde puedas contar, ¿cómo se enamoran? A mí es que las historias de amor me parecen... Bien. ¿Dónde hubo el flechazo entre la Calderona y el rey? Pues en aquella época la Calderona tenía 16 años, estamos hablando de 1627, que en aquella época es el equivalente ahora a los 18, y el rey tenía 24, era muy joven, y estaba loco por el teatro. No solo él, la corte en general iban al teatro 1 o 2 veces por semana, y además en palacio les representaban, y si no en palacio, en sus cuartos también, o si no, la propia familia real medio ensayaba algo y actuaban para la corte. Entonces es fácil que vieran a la Calderona actuar, cantar la canción de la Marizápalos, que era la canción que a ella le hizo famosa, y seguramente, bueno, eran edades parecidas y Ajá, ahí surgió empezaría algo, el sí. flechazo, jovencísima actriz, un rey también casi imberbe, se enamoran, qué bonito, la Marizápalos es como el Despacito de 1627, Exactamente, aquello, sí, sí. el gran hit de aquel año. Imagínate, de aquellos podía ser la Shakira de la época. Exacto. La Shakira de la época. Hay muchas leyendas, es verdad, también alrededor de la Calderona. Hay algunas, como dices, exageradas. Pero ¿cuándo empieza, digamos, a ser popular, a rescatarse la figura de esta mujer? Que es verdad que era una gran desconocida, ¿no? Sí. Bueno, cuando su hijo llega a ser un gobernante y llega a tener poder, los que no eran partidarios suyos empiezan a insultarle, a injuriarle, a repartir pasquines, y utilizaban el hecho de que su madre fuera una mujer no aristocrática, sino una plebeya, una actriz, para insultarle.
y viene una francesa, viaja a España y hace un libro muy famoso de viajes que se llama La Condesa de Aluny. Y la aristocracia de la época, estamos hablando de 50 años después de todos los hechos de la Calderona, le cuentan anécdotas, disparates y ella lo escribe todo. Y ese libro es un poco la fuente de las leyendas, de las exageraciones y el mito de la Calderona. De hecho, bueno, años después, en el siglo XIX, ya también inspiró algunas obras teatrales, algunos versos, algunos folletines, ¿no? Sí, yo por lo visto he descubierto 2 obras de teatro que a finales del XIX se estrenaron en Madrid y más o menos la historia que cuentan pues es muy parecida, no es exactamente la historia de la Calderona, cuentan pues hay una, por ejemplo, pues es la corte, el rey va con su ejército a una aldea y hay una chica muy joven que canta muy bien y se enamora y le prometen llevársela a los teatros de Madrid, pero bueno, hay un desengaño. Son obras así de ese tipo. Que incluyen un personaje... Muy parecido, sí. Muy del perfil. Incluso una de las obras la representó, bueno, la actriz del siglo XIX más importante, María Guerrero. Interpretó el personaje. Bueno, vaya con la Marizápalos, vaya con la Calderona. Dime. Un inciso, hace 5 o 6 años en Valencia Chema Cardeña estrenó una obra de teatro maravillosa, fantástica, que se llama La puta enamorada, que también coge el personaje de Calderona, no explica las leyendas, pero bueno, utiliza el personaje para hablar de otras cosas y es una obra también muy interesante y muy buena. Anda, muy bien. Bueno, pues viene de vez en cuando por aquí Chema Cardeña, le comentaremos de esa obra y que ese espíritu ahora con la novela también puede volver a florecer. Constatamos también que en efecto en el siglo XVII la política tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Porque según nos estás diciendo, Calderona consigue hacerse popular por los enemigos de Juan de Austria, sí. Que es cierto que era un tipo con un talento realmente, sí. En fin, bien notable, y que su padre le tenía un especial afecto. De hecho, su carrera, digamos, sí. Política, como Valido con B, su trayectoria militar está también muy avalada por el rey, aunque nunca dejaron de cuchichear a su lado, este es un bastardo. Sí, claro, sí, que bastardo es que suena como fuerte, ¿no? Sí, bueno, ahora suena muy fuerte, pero en aquella época era muy común. El rey tuvo unos 30 y pico hijos naturales y otros tantos bastardos. Podría haber hecho una liga de fútbol. O 2. Bueno, pues un placer, David Coronado. Gracias. ¿Dónde por podemos encontrar el libro? Por saber. Bueno, pues está en FNAC, en Soriano, en París, Valencia, en Amazon. Muy bien. Y si no, el librero de cabecera tuyo al día siguiente te lo puede conseguir, Seguro. no hay problema. Pide por las aventuras de la Calderona. Gracias por acompañarnos, que vaya muy bien, David. Muchas gracias.